Lucas capítulo 2. Y acompáñame a pedirle al Señor que nos ayude a examinar su palabra, o que más bien su palabra nos examine a nosotros, ¿no? Señor, muchas gracias por tu palabra, y te pedimos que en esta noche nos ayudes, Señor, a ver claramente lo que tú quieres hablarnos, que podamos ver, Señor, en tu palabra, Señor, de una forma práctica, de una forma sencilla, el mensaje que tú quieres darnos hoy, Señor, y no solamente que lo podamos ver, sino que también podamos responder a él, Señor, en adoración a ti. Te lo pedimos, ayúdanos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Lucas capítulo 2, vamos a leer el contexto histórico del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a estar viendo en toda esta porción pues el nacimiento y la niñez de Jesús. La verdad, no hay muchas cosas, o en los evangelios no se relata su niñez, a excepción de este evangelio, en donde nos da un pasaje de una porción importante de su niñez, y vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero vamos a ver un poco el contexto histórico de su nacimiento, y lo vamos a ver del versículo 1 al 4. Vamos a leer ahí. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, en el primer versículo, Lucas nos hace ver de una forma, no sé si a nosotros sea tan clara, pero sin duda para las personas que estaban leyendo este evangelio en ese momento, estaba clarísimo en el momento en que Jesús había nacido, ¿no? O sea, y el panorama histórico y social que rodeaba todo este nacimiento. Y la verdad no es un panorama pues como muy favorecedor, y vamos a ver por qué. Dice que en los días de Augusto César, lo ves ahí en el verso 1, y bueno, solo para que veamos, Augusto César en realidad no era el nombre de este emperador, sino que era un nombre que él se había puesto, ¿no? Él se llamaba Cayo Octavio, y la palabra Augusto significa exaltado, pero no de una forma nada más como señor, ¿no? Como reverente de un gobernador, sino era exaltado como una deidad. Y era común en esos tiempos que las personas que estaban en posiciones prominentes, pues de gobierno y sobre naciones, se les venerara. De hecho, lo podemos ver desde los egipcios y todo, y eso habla mucho de nuestro corazón, ¿no? Que fácilmente veneramos a la creación de Dios antes de a Dios mismo. Pero Augusto César es un emperador muy importante. Antes de este tiempo en Roma era una república, ¿no? Y había muchos conflictos de poder entre los, digamos, gobernantes de esta república. Y este hombre, Augusto César, lo que hizo es hacerlo un imperio. O sea, una república toma en cuenta a los ciudadanos, ¿no? O sea, ellos votan, hay legislaciones de todo esto, pero un imperio no. Un imperio, o si lo hace, es mínimo, ¿no? Pero un imperio es lo que el emperador diga, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, Augusto César derrotó a muchos gobernantes o personas prominentes, pues fue una persona muy destacada y quedó en este poder, y él fundó las bases de Roma, básicamente. O sea, conquistó un chorro de lugares. Él empezó a poner un orden para la recaudación de impuestos, ¿no? Para la adoración.
para los que iban a gobernar, ¿no? Él los ponía, él decía todo esto. La cuestión es que fue tan loco que, o sea, conquistó muchos lugares, y tanto fue este gobierno que hizo todas estas cosas y estas bases, que a ese periodo se le llama como Pax Romana, ¿no? Que habla de la paz de Roma. O sea, llegó después de haber estado en un conflicto constante en esta república que está peleando por poderes y todo esto, pues llega él, ¿no? Se pone como emperador, le dice a las personas que lo adoren, ¿no? Como un dios, y hace todas estas cosas de tal forma que en todas estas regiones que había conflicto, pues como que se apacigua todo, ¿no? Y él es el que manda. Aquí vemos en el versículo 2, dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y Cirenio era, pues como lo dice el texto, gobernador de Siria, y a Siria le pertenecía esta región de Judea, ¿no? En donde Jesús va a nacer. Entonces, estos censos eran censos más que todo militares, ¿no? Pero también tenían miras en que Roma pudiera saber pues cuántos hombres había y en qué trabajaban y qué onda, para poder recaudar los impuestos, porque Roma quería tener estos impuestos seguros para seguir creciendo, expandiéndose, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, Lucas, al poner esto en ese tiempo, las personas que lo leían sabían claramente en qué momento había sucedido y que había sido un hecho real e histórico, ¿no? No es algo que se estaba inventando o algo así, sino que había sucedido en un momento específico y un momento muy importante, ¿no? Y un poco para que tengamos en mente pues lo que está sucediendo en ese momento. O sea, los judíos, los israelitas están siendo invadidos, y cada vez más este imperio romano está creciendo y apoderándose de todas estas circunstancias, ¿no? Los impuestos, a quién deben de adorar, cómo deben de hacer las cosas. Todo esto está sucediendo en ese momento. Y entonces dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y estaba haciendo este empadronamiento de acuerdo a la ciudad, pero también a la tribu de la que venían, ¿no? Entonces, en este caso, y como la profecía lo había dicho, ¿no? Como Dios lo había dicho a través de los profetas, Jesús venía de este linaje de David, ¿no? Entonces dice el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Recuerden que Nazaret era la ciudad donde ellos eran, y era esta ciudad pues nada popular, ¿no? Un poco pobre, un poco una ciudad de la que, si habláramos como en nuestro México, pues no sé qué ciudad darle un nombre así ni nada, pero hay ciertas ciudades que inclusive las personas hacen chistes de esas ciudades por las personas que habitan ahí, o como si no tuvieran la capacidad, o algo así era Nazaret, ¿no? Una ciudad así que no era muy prominente. Entonces dice que viajaron de Nazaret a Judea, y este viaje era un viaje de 140 a 180 kilómetros, ponle 160 kilómetros, quita todos los automóviles, quita todas estas cosas. Y imagina un poco el contexto en cuanto a que José y María no eran personas tampoco pues ricas o algo así, que pudieran tener a lo mejor muchos animales en los cuales ir montados o algo así. Pero ellos van allá, y eso nos habla mucho también de ellos, de José, ¿no? De María. O sea, inclusive se dice que las mujeres no eran pues muy requeridas en este censo, ¿no? Porque era un censo militar y todo. Entonces, en ese contexto, pues las mujeres no tenían mucho por qué ser empadronadas, ¿no? Pero vemos a María yendo hacia allá, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas alrededor de esto, y creo que mucha enseñanza también.
Leamos el verso 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, más o menos 3 días de viaje, ¿no? Que se llama Belén, casa de pan, se llama, esta palabra significa esto, por cuanto era la casa y familia de David, era el lugar donde a él le tocaba. Obviamente Dios está teniendo control de todo esto, inclusive lo que el Imperio Romano está haciendo, ¿te das cuenta? Y eso también nos debe de llamar la atención, porque a veces hay ciertas cosas que el gobierno hace o ciertas situaciones en las que vivimos que pareciera que, o sea, que nosotros podríamos pensar como, no, esto, no creo que Dios tenga control de esto o se esté dando cuenta de esto que están haciendo, pero no, o sea, Dios usa estos gobiernos, ¿no? Inclusive Dios le da poder a estos gobiernos para hacer conforme su voluntad. Y esta ciudad, bueno, sí, nos habíamos quedado con María, ¿no? Que fue ahí. Y entonces, ¿por qué fue? Una de las circunstancias que podríamos visualizar de por qué María está yendo con José es una que creo que me inclino un poco hacia ella. Viendo el contexto de María, que era una jovencita, muy jovencita, y que en ese tiempo el hecho de estar embarazada sin haberse casado era algo muy grave, ¿no? Y algo que la hacía víctima de un rechazo, yo pienso que hasta de su propia familia. ¿Me entiendes? Porque si ella no tendría por qué ir, tal vez pudo haberse quedado a dar a luz en su casa. O sea, está en el 9º mes y un viaje de 3 días caminando. O sea, ponte a pensar eso. Aquí yo sé que hay algunas mamás, y yo recuerdo a mi esposita cuando estaba embarazada, no me acuerdo si era de David o de Anita, pero en los últimos meses, una vez salimos a caminar al centro y solo visitamos un par de tiendas, ¿no? Y no, o sea, era un problema, de verdad, o sea, y yo no estaba cargando nada, ¿no? O sea, pero yo la veía y, o sea, se cansaba un chorro. Y aparte de eso, le dolía, o sea, era tal el peso del bebé que literal desgarra la piel de la mujer por estar cargando eso, ¿no? Por querer estirarse más. Entonces, sí llama mucho la atención, ¿no? Lo que sí vemos es una obediencia, ¿no? Vemos a ellos juntos y cómo Dios está usando todo este contexto y todo para llevarlos a este lugar. Probablemente también, y puede ser también una razón, es que ellos conocían las profecías, ¿no? Y sabían que María estaba en ese último mes y que el Mesías tenía que nacer en este lugar. También podría haber sido, ¿no? Pero bueno, no nos lo dice exactamente el texto, pero son cosas en qué pensar. En Miqueas 5, verso 2 es donde encuentras esta profecía. Y como decíamos, Dios usa a los gobiernos, a las circunstancias, no solamente cuando son las cosas favorables. Tenemos esa tendencia, ¿no? Cuando hay algo favorable, algo que, pues sí, que nos hace sentir bien y esto se lo atribuimos a Dios. Pero cuando hay algo desfavorable, algo incómodo, algo que no nos cuadra, pensamos como, eso no sé si darle gracias a Dios por esto, ¿no? Y la Biblia nos llama a dar gracias a Dios por todo, ¿no? Entonces, y otra cosa es que Dios usa personas así como José, así como María, ¿no? Personas sencillas que simplemente están obedeciendo o están siendo fieles a lo que Dios les ha dicho, ¿no? Si Dios les dijo obedece a las autoridades, están obedeciendo. ¿Es difícil? Sí. ¿Tiene riesgos este viaje? Sí. ¿Me gusta? No. ¿Podría hacer otras 1000 cosas diferentes? Sí. Pero ellos tomaron decisiones, ¿no? Y tomaron decisiones basado en lo que estaba sucediendo, en lo que el ángel había dicho,
y no vemos esas decisiones basadas en ellos, ¿no? Y es algo que nosotros a veces batallamos con eso. Nuestras decisiones muchas veces son basadas en nuestra comodidad, ¿no? Bueno, eso. Vamos a seguir. El verso 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, su prometida, ¿no? La cual estaba encinta. Dice el verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Eso es importante, ¿no? Es su primer hijo. Y María no había conocido a José, no había tenido relaciones con él ni nada. Dice, y lo envolvió en pañales, esto quiere decir telas, ¿no? Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo en particular me ha hecho pasar mucho tiempo meditando, de verdad, en mi mini cabecita. Porque ¿sí nos estamos dando cuenta de quién está llegando al mundo? O sea, es el Rey de Reyes, es Dios encarnado. Es el que creó todas las cosas, el que es dueño de todo, el supremo gobierno, y no hay otro más arriba de él, ¿no? Él está llegando a esta tierra. ¿Y te estás dando cuenta de las condiciones en las que está llegando? Si tú y yo fuéramos este rey llegando a esta tierra, ¿en dónde decidirías llegar o nacer? ¿O en qué condiciones? Siendo que eres dueño de todo. Y que todos te deben gloria, honra, alabanza. Todos. ¿En dónde decidiríamos nacer? ¿O qué persona escogeríamos para nacer a través de ella? ¿Te das cuenta que es algo inusual? Lo leemos a veces un poco como rápido porque conocemos estas historias desde niños, ¿no? O sea, sí, Jesús, el pesebre, ¿no? Los pastorcitos y todo esto, y se nos hace común. Pero no es nada común. Inclusive si lo vemos en el contraste en el que estamos, en el que Augusto César está así, en la opulencia, y diciendo, venérenme a mí, yo soy Dios. Y el verdadero Dios y Rey está llegando a la tierra. Pero está llegando ahí, a un lugar en donde no había lugar para él. No había lugar, con una muchachita, pues sencilla, una muchachita común, ¿no? O sea, no se ve que haya algo de donde podamos sacar para decir, es que Dios escogió por esto que está sucediendo en su vida. Viene de esta familia, ¿no? Nada de eso, ¿no? Inclusive es tan así que si ellos hubieran tenido algo prominente, José y María, pues alguien le hubiera cedido el lugar, ¿no? Ahí, o sea, no hay lugar, pero ven aquí. Pero inclusive viéndola embarazada y en su último mes, nadie le cedió el lugar, nada, no hay lugar para ti, ¿no? Y acaban en este lugar, ¿no? En un pesebre, porque no había lugar para ellos. Y imagínate un poco el lugar, es un lugar lleno de excremento, de moscas tal vez, un pesebre es el lugar en donde comen los animales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay en donde comen los animales? Yo tengo un perrito y una gatita, y esos animales, pues, suelen dejar sus platos limpios cuando tienen hambre. Y aún así yo no quiero, no sé, tener mi mano ahí mucho tiempo o... ¿Sí me entiendes? Siento como que hay algo que contamina ahí, aunque solo hayan comido. Ahora, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, está llegando ahí, a ese lugar. Hoy en día cualquiera de nosotros nacimos en un mejor lugar. Creo pensar, ¿no? Por lo menos un lugar higiénico. Nos limpiaron y había una temperatura adecuada. Había 3, 4 personas asistiendo o lo que sea. Pero aquí
No se ve nada de esto, ¿no? Y yo me imagino la escena porque eres una chavita, es tu primer hijo, ¿no? Hay mucha gente alrededor y tienes que dar a luz, o sea, era una situación difícil para ellos, muy difícil, pero ellos están ahí, ¿no? Y nuestro rey está naciendo en ese lugar, totalmente en este reino invertido, ¿no? Que desde el principio se está mostrando así y que después en las palabras de Jesús y en la vida de Jesús lo vamos a ver así, totalmente invertido. Los valores de este mundo apuntan hacia un lugar y los valores de Dios apuntan al otro lado, totalmente contrario. Entonces, seguimos leyendo y vamos a leer esta anunciación de los ángeles hacia los pastores. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban cuidando a su rebaño y probablemente estaban en la misma región por todo este sistema de sacrificios y todo, y ellos estaban cuidando a estos animalitos para venderlos y todo esto. Están cerca de Jerusalén y entonces están ahí en la noche y dice el verso 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. ¿Te das cuenta? Yo subrayé ahí, si quieres subrayar, que os ha nacido hoy, o sea que les ha nacido a ustedes, ¿no? No que ha nacido hoy nada más, sino que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto significa el ungido, el Mesías, ¿no? Ha nacido, pero les ha nacido a ustedes, ¿me entiendes? O sea, vino para ustedes, vino por ustedes. No solamente nació, sino que en este anunciamiento ya viene este propósito, estas buenas nuevas de gozo, ¿no? que dijo el ángel. Y dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene control de todas las cosas, aún en la adversidad? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Eso significa ejércitos. Una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto está increíble y no sé si lo podemos imaginar, pero yo creo que ninguno nos da, no sé, a mí no me da para tanto, pero decía un comentarista, no recuerdo su nombre, que tal vez estos ejércitos de ángeles estuvieron ensayando esto por no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero lo increíble es que si tú fueras Dios, ¿dónde hubieras puesto a este ejército de ángeles? Para que los vieran quiénes. Los principales gobiernos de la tierra, o no sé, ¿no? Personas importantísimas, o lo pones en un lugar en el que todos así. Pero te das cuenta ahí, otra vez, llega ante estas personas comunes y corrientes, pastorcitos que están cuidando a sus ovejas, y esta multitud de ángeles se presenta ahí a darles estas buenas nuevas de salvación, que eso significa evangelio, estas buenas noticias. El verso 14 contiene esto, ¿no? La misión o el propósito por lo cual Dios hizo este acto tan amoroso para con todos nosotros. Dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La voluntad de Dios al traer a su Hijo es una voluntad buena. Es una voluntad que Él está dando el paso
para que tengamos paz con Él. Este es el mensaje que están trayendo. O sea, ¿sabes qué? Dios dio este primer paso y está entregando a su Hijo para hacer la paz, para hacer las paces. Y eso es raro, porque quienes estaban enemistados con Dios somos nosotros, ¿no? Quienes pecamos y nos alejamos de Él y le ofendemos somos nosotros. Pero Él siempre nos busca primero. Y eso sigue sucediendo. El día de hoy, tú y yo estamos en este lugar porque el Señor sigue buscándonos, sigue acercándose con esta buena voluntad hacia nosotros. Entonces, verso 15, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Todo exactamente como los ángeles les habían dicho. Dice el 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo veo aquí en esta porción algo muy bonito y algo que creo que Dios nos quiere invitar a esto. ¿Te diste cuenta que los ángeles no les dijeron vayan corriendo a ver a este niño? ¿Te diste cuenta? Le dieron información, ¿no? Esto os servirá de señal en el verso 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Luego aparecen toda esta multitud de ángeles y dice que cuando se fueron los ángeles, ellos tuvieron una conversación. Pasemos pues hasta Belén. Y sabes, Dios hace esto. Yo me puse a meditar en esto y veo en su palabra esto. Dios nos da su mensaje, Dios nos da a su Hijo, Dios nos da su palabra, ¿no? Y en sí misma es una invitación, no digo que no. Pero lo que se espera es cómo vamos a responder a ella. Y estos pastores pudieron haberse maravillado ahí y pudieron haberse quedado ahí como, wow, ¿viste esto? Y los ángeles, ¿cómo cantaron? No, jamás había oído sonidos de esta magnitud y los colores o sea, pudieron haberse quedado ahí por horas, por días, hablando de lo que les había sucedido, ¿no? Era algo inusual, algo grandioso, algo enorme. Pero ellos no hacen esto. Tienen una pequeña conversación en la que dicen, pues vamos. Y fueron corriendo a ver lo que Dios había hecho. Y tal vez a ti y a mí nos hace falta eso, ¿no? Muchas veces oímos los anuncios de Dios, ¿no? Oímos lo que su palabra nos dice, inclusive cómo a lo mejor sería nuestra vida, ¿no? Viviendo a su manera, ¿no? O nos dice también nuestra condición y cómo Él desea que nos arrepintamos y que regresemos a Él, y cómo Él desea que seamos bienaventurados en todas las cosas, ¿no? Y yo veo que podemos quedarnos con la primera opción, pues no creerlo, ¿no? Incredulidad. Pero también nos podemos quedar en el otro aspecto, en maravillarnos. Y creo que al menos yo muchas veces me quedo en ese lugar. Me quedo en ese lugar en el que, wow, ¿oíste eso? Wow, es que eso que dice tu palabra es increíble. No, ve la vida que estamos llamados a vivir. Ve, o sea, lo que el Señor ha prometido y quiere. Y
y maravillados, pero sin, ya no digo correr, muchas veces sin ni siquiera caminar, a ver, a comprobar lo que Dios nos ha dicho. Y en Romanos, inclusive, el apóstol Pablo dice eso, que comprobemos la buena voluntad de Dios. Así como estos pastores fueron y comprobaron la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios había hecho, ¿no? Recibieron un mensaje, un anuncio y corrieron, fueron y se dieron cuenta que obviamente, como todo lo que Dios dice, había sucedido lo que Dios había dicho. Y ve lo que sucedió después, ¿no? Dice el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, como vimos en el miércoles pasado, ¿no? ¿Ves esta reacción a cuando respondemos al mensaje de Dios en fe y yendo a comprobarlo? ¿Ves esta reacción de llenura, ¿no? De fe, de que nuestra boca se abre, de que nuestra vida empieza a manifestar esta vida de fe que ha nacido en nosotros? Entonces estamos llamados a eso, estamos llamados y creo que se puede ver el panorama claro. ¿Sí lo puedes ver claramente? Bueno, sigamos. Dice verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Es un acto también de obediencia de ellos, ¿no? El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y bueno, solo aclarar, el nombre Jesús significa Salvador, ¿no? Pero también era un nombre común, ¿eh? No era como un nombre que jamás habían escuchado en ese lugar, sino también era un nombre común. Dice el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estos días que dice este verso son 40 días en los que ellos tenían que esperar como purificación por el parto, ¿no? Y Jerusalén estaba a 10 kilómetros, otro tramo, no tan fácil de caminar en esa situación en la que están. Dice, verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Acordémonos ahí en Éxodo 13, cómo Dios había dado esta ley en que cada varón que abriera matriz era de él, ¿no? Entonces, la manera en que Dios también había mandado es que se tenía que dar un rescate por ese hijo, ¿no? Que había abierto matriz, recordando a lo que Dios había hecho en Egipto, ¿no? De sacarlos de la esclavitud. Pero Dios había dado esta ley también con ciertos parámetros. O sea, lo que deberías de dar por este hijo sería un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y un palomino, ¿no? Pero si no tenías recursos para eso, tenías que dar lo que dice aquí en el verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, este texto y esto que ellos habían ofrecido, ¿no? En rescate por su hijo, evidenciaba que ellos no eran personas que tenían recursos económicos, ¿no? O sea, suficientes para tener un borreguito sin mancha y haberlo llevado. Entonces ellos llevan estas tórtolas y 2 palominos. Dice el 25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Dónde nos quedamos? Ya me distraje. Ok, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, o sea, esperaba al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías.
27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y algo que hay que destacar es que ahí en este primer año de Jesús, sus padres están cumpliendo la ley, y eso habla también mucho de ellos. O sea, eran dos chavos, o por lo menos ella era una chavita que honraba al Señor, una chavita que tenía temor de Dios, ¿no? Que tomaba en cuenta al Señor en su vida. Dice el verso 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces imagina, está este hombre con Jesús en sus brazos, y escucha este verso que dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahí aprendemos algo, ¿no? Que la salvación no es solo un acto o una idea, ¿no? O algo así. La salvación es una persona. Y eso es importante para nosotros, porque nuestra fe no está basada en una idea, ¿no? O en algo así didáctico nada más, sino que nuestra fe debe estar basada en una persona, en conocer a esta persona. Aquí podemos ver cómo Simeón está viendo la salvación en este niño, y qué padrísimo, porque ¿estás de acuerdo que no está viendo a Jesús en sus últimos días, ¿no? Después de todos los milagros y de todo lo que ha sucedido y de todo lo que Jesús ha enseñado? Él está movido por el Espíritu Santo, yendo a este lugar y viendo a este niño y sabiendo con seguridad que está viendo su salvación y la salvación de todo el mundo. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, la cual, el verso 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y esto es increíble. Esto es increíble, y es algo también un poco característico del Evangelio de Lucas, el que nosotros como gentiles sepamos esto, que Jesús, claro que vino primeramente a los judíos, vino a su pueblo a morir por sus pecados, pero no solamente por ellos, sino vino a morir también por nuestros pecados. Y Él es nuestro Salvador también, y aquí lo dice claramente, luz para revelación a los gentiles, que somos tú y yo. Personas ajenas a los pactos de Dios, ¿no? Ajenas al pueblo de Dios, y que ahora por la fe hemos sido añadidos si hemos creído en Jesús. Dice, y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Verso 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, vemos cómo Simeón se dirige a sus padres, ¿no? Y le dice a María estas palabras, que Jesús está puesto, dice, para levantamiento, pero también para que otros, básicamente, si lo parafraseamos, está diciendo para que unos van a caer y otros van a ser levantados, ¿no? Y aparte, lo que Él va a hacer, lo van a contradecir muchos. Y es este lugar en el que nosotros estamos hoy mismo. O sea, podemos ser levantados por el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia, o podemos tropezar con él. Depende de cómo respondamos a él. En el escenario en el que estamos viendo de los pastores, pudieron haber tropezado con ese mensaje, ¿no?
no creyendo a lo que se les había anunciado, no yendo a comprobar, pudieron haberse quedado ahí, tropezando, siendo blancos de Dios, de su misericordia y de su amor, por el hecho de que Dios decidió a ellos anunciarles este mensaje. Pero si ellos no responden a este mensaje, entonces tropezaron con el mensaje. Y hoy día, cada vez que leemos su palabra, cada vez que se expone, que se lee la palabra de Dios en nuestras reuniones, estamos en ese lugar, ¿no? Puede ser para levantarnos o puede ser para tropezarnos. Y es algo de pensar, es algo de meditar, ¿no? Y le está diciendo también cómo esta vida de su madre, de María, iba a ser una vida difícil. O sea, imagínate, estás viendo todas estas cosas, está tu hijo ahí y vas a ver todo lo que va a suceder en su vida hasta su crucifixión. Quienes tienen hijos podrán imaginar un poco, ¿no? Imagínate que tu hijo, tu hija va a sufrir todo esto, ¿no? Muchas veces va a ser perseguido, lo van a querer matar, lo van a calumniar, va a ser rechazado y junto con él también su familia, ¿no? Sus discípulos, pero va a llegar un día en que lo vas a ver totalmente ensangrentado y su cuerpo ni siquiera va a parecer el de una persona. Pero va a ser este mismo niño que María había dado a luz. Y me puse a pensar en esto y la verdad, esta vida de María también puede en cierto punto, no a ese grado, pero representar un poco la vida de una persona que ha creído en Jesús. O sea, me refiero a que Jesús no es alguien popular. O sea, aunque todos lo conocen, pero su mensaje, como la Biblia lo dice, no como muchos otros, a veces distorsionan ese mensaje para hacerlo popular, diluyéndolo, y pues ya no es el mensaje, ¿no? Y ahora es popular. Pero Jesús y su mensaje y la salvación que trae hacia nosotros, aunque es lo mejor y lo más hermoso que Dios nos manifestó, no es algo popular. O sea, si estás decidido a caminar las pisadas de Jesús, a cargar su cruz cada día, a ser su discípulo, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que te van a rechazar, va a haber momentos en los que no vas a encajar en ese grupo que tanto te encantaría estar, con las personas que a lo mejor tanto amas. Jesús lo puso hasta en el ámbito familiar, ¿no? Tal vez empezaste a creer en Jesús y te diste cuenta que en tu casa ya no te quieren igual. O ya no se alegran tanto al verte, sino al contrario, ¿no? Así como, híjole, ya llegó. Ahora a ver qué va a decir, ¿no? Y créeme, creo que muchos hemos vivido cosas así, pero es algo que es parte, ¿te das cuenta? O sea, María tuvo este gran privilegio de portar en su vientre al Hijo de Dios. Pero ese hecho también la hacía blanco de cosas difíciles. Y es algo que como cristianos debemos de tomar en cuenta. Simplemente eso. Tomémoslo en cuenta y también agradezcamos por eso. Porque pues esta vida ni siquiera se trata de pasarla bien todo el tiempo. Yo sé que es un discurso que es el que ves en todas las redes sociales y todo, ¿no? O sea, se trata de ti, que la pases bien, que estés en paz, que no te duela nada, que no te entristezca nada, que siempre en victoria y alegre todo el tiempo y todo. Pero vemos en la Biblia a muchos que creyeron en Jesús, vimos a Jesús mismo, estamos viendo la vida de María apenas dando a luz a Jesús y una vida difícil, una vida en la cual la rechazaron. Y hacemos bien nosotros en, ¿cómo se dice? Presupuestar eso, ¿no? Presupuestarlo y tomarlo como un privilegio. No digo que sea fácil, ¿eh?
A mí tampoco me gusta sufrir, ni me gusta ser rechazado, ni me gusta nada de eso, ¿no? Somos iguales, pero la Biblia me enseña esto. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Más o menos tenía esta mujer alrededor de 120 años. Dice, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, llama la atención cómo Lucas añade este relato sobre esta mujer, Ana, esta ancianita, esta viuda, que también tenemos que aprender de ella. Enviudó muy joven, pero ella decidió hacer de Dios su prioridad y en quien iba a poner su mirada y a quien iba a dedicar su vida. Y vemos este ejemplo tan hermoso, ¿no?, de una mujer piadosa, ahí en el templo, conociendo al Rey, conociendo al Mesías, conociendo a Jesús. Y simplemente eso, es muy hermoso. Y es muy hermoso su reacción, cómo da gracias a Dios y cómo va y habla de este niño Jesús a todos ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ya vimos cuánto tiempo era, más o menos 3 días. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Parece algo muy lógico, pero estamos hablando del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios creció, y el Hijo de Dios tuvo que fortalecerse. Fue tanto su humillación siendo Dios, ¿te das cuenta? Fortalecerse. Dios es todopoderoso. O sea, quiere decir que llegó de una manera débil, ¿no? Tuvo que fortalecerse, tuvo que crecer, tuvo que llenarse de sabiduría. Y bueno, y dice, y la gracia de Dios era sobre él. Dice el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso es impresionante también. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces tienes pues a María, a José y a Jesús yendo cada año a Jerusalén a esta fiesta. Y yo me imagino a Jesús que, lleno de la gracia de Dios, era un niño perfecto. ¿Estás de acuerdo? Tal vez no era perfecto para los ojos de su familia, ¿eh? Eso es algo importante, porque el hecho de ser perfecto para Dios no quiere decir que seamos perfectos para este mundo, sino al contrario, a lo mejor para su familia era como, pues no sé, hace cosas raras, como que, ¿no? Pero, sin duda, en ningún momento de su niñez ofendió a Dios, ¿no? No pecó en nada, era un niño perfecto. Y vemos cómo va y parece como que, no lo dice el texto, pero parece como que José y María tienen mucha confianza en él, ¿me entiendes? O sea, o tal vez las personas con las que caminaba y estaba eran personas maduras, no sé, era un niño especial. Sus conversaciones, aunque era un niño, la verdad no creo que fueran las de un niño pues usual. Tanto que se quedó ahí, dice más adelante, lo vamos a leer, o leámoslo de una vez. Dice, verso 46,
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿te das cuenta? Entonces tal vez sus conversaciones pues no eran las de un niño, ¿no? De, oye, la canica esta. Tal vez sí tenía ese tipo de conversaciones, pero también él estaba creciendo en sabiduría, ¿no? Vemos a su corta edad que tiene pues ya una noción de su misión aquí en la tierra, o una noción muy amplia, pienso yo. O sea, a los 12 años, Jesús, no sé si descuidándose y no se dio cuenta de que la caravana en la que fueron ya se había regresado. No sabemos cómo estuvo, ¿no? La cuestión es que todo un día caminaron ellos y no se dieron cuenta. Y de repente lo buscan, preguntan con todos los de la caravana que iban, que probablemente eran muchos, ¿no? Porque a manera de seguridad tenían que viajar muchos. Y no lo encuentran, y entonces tardan un día en regresar, y al otro día, que es el tercer día, lo encuentran ahí en el templo, hablando con estos doctores de la ley. Y vemos a Jesús así, creciendo en inteligencia. Dice el verso 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús, obviamente, ahora lo sabemos por lo que conocemos de la Biblia, porque le conocemos, ¿no? Y está hablando de su Padre. Él sabe que su Padre es el Padre Celestial, es Dios, y dice, yo estoy en los asuntos de mi Padre. Algo muy particular es que en ese tiempo, y hasta hace poco era así, ¿no? Los hijos se dedicaban al negocio de sus padres, ¿no? Si el padre pues era carnicero, pues sus hijos eran carniceros. Si era lo que sea, adoptaban ese mismo conocimiento. Y probablemente ellos estaban como pensando en que Jesús les estaba hablando de eso. Pero Jesús, al estar en este lugar, obviamente está hablando de que está en los asuntos de su Padre, ¿no? De Dios. Pero también vemos esa humildad a esa corta edad en el que está él, o sea, aprendiendo, hablando, escuchando la palabra de Dios. Acuérdate que su familia no era una familia prominente, y acuérdate que en ese tiempo conseguir textos, conocimiento bíblico, no era algo sencillo. Entonces vemos a Jesús no perdiendo el tiempo. Y eso es algo también que nos debe hablar mucho a nosotros, porque Jesús tiene 12 años en ese momento y nos da una gran lección, ¿no? ¿Qué haces con el tiempo que Dios te da? ¿Qué hago yo con el tiempo que Dios me da? O sea, Jesús está yendo a una fiesta, ¿estás de acuerdo? Es un niño, pudo haber hecho 1001 cosas diferentes antes de ir y sentarse con los maestros de la ley a hablar de la palabra de Dios. Pero Jesús, por lo que tenía por delante y por lo que sabía, decide estar ahí y estar haciendo para lo que fue enviado. Entonces tú y yo tenemos una nueva vida y también hemos sido, se podría decir, enviados, ¿no?, en este mundo con una misión. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hago yo con ese tiempo, ¿no? ¿Qué hago? ¿En qué medito? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿No? ¿Cuál es la identidad que tengo? O sea, ¿tengo la identidad que la Biblia me dice o tal vez andamos en otros rollos, ¿no? Bueno, terminemos de leer. Verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es importantísimo, Jesús sujetándose a sus padres. Recordemos que Él es Dios y aún Él humildemente y cumpliendo la ley se sujeta a sus autoridades, ¿no? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, esto se repite y es algo importante. Creo que todos estamos llamados a vivir esta vida que Jesús a sus 12 años está viviendo, ¿no? Aunque es un niño,
Él está creciendo. Ahora, tú y yo estamos creciendo. Estamos creciendo en sabiduría. En estatura tal vez ya no podemos, ¿no? Algunos sí pueden. Hay algunos que todavía crecen un poquito. Pero estamos creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Te das cuenta? Para con Dios y para con los hombres. Cuando crecemos en esta comunión con Dios, comprendiendo, teniendo esta relación personal con Él, obviamente que crecemos en esta relación, pero esta relación es evidente con los demás, ¿no? Amamos de una mejor manera, nos relacionamos mejor con su iglesia, llevamos el mensaje como hemos visto aquí a otros, adoramos a Dios de una forma libre. Y pues eso. Y hablando de crecimiento, crecimiento no es ya saberlo todo, ¿no? Crecer en sabiduría no es de que de un día para otro sabes todo, sino es crecer. Entonces, no lo entendemos todo, pero lo que entendemos y la medida que Dios nos ha dado a entender, quizás nos haría bien a ti y a mí hacer como estos pastores, ¿no? Tal vez empezar a caminar para luego correr, pero ir en esa dirección que Dios nos ha hablado. Meditar en su palabra, lo vemos en María, ¿no? Llevarlo en oración a Dios y sobre todo ir hacia eso donde Dios nos ha llamado. Entonces, vamos a... Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo, Señor. Gracias por venir al mundo. Gracias por nacer en esas condiciones en las que nos enseñas, Señor, que estás al alcance de todos nosotros. Te identificas con cada uno de nosotros. Sabes lo que es incomodidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que aprendamos verdaderamente y tengamos una vida así como la que nos llamas a vivir, Señor. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de que a lo mejor no nos gusten cosas, Señor, de la incomodidad, nosotros podamos correr a ti, Señor. Podamos ir hacia donde tú nos has llamado. A cada uno de nosotros tú nos hablas, porque eres un Dios bueno que nos hablas y nos hablas. Y Señor, perdónanos si muchas veces nos hemos quedado solo a contemplarte, solo a admirarnos, pero sin dar ni siquiera un paso, ni siquiera un esfuerzo, Señor. Perdónanos, Señor, por favor, y ayúdanos a ir y comprobar tu buena voluntad y maravillarnos y adorarte, Señor, por lo que tú eres. Y gracias, Señor, por insistir en nosotros, y gracias por tu paciencia y por tu amor y por tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén.